Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Después de bastante tiempo estoy volviendo a grabar videos. Me llevaba mucho tiempo trabajando, haciendo estos PowerPoint. Así que bueno, me reencuentro con ustedes, con el canal. Creo que hace como 2 años que no publico un video. Mucho trabajo. Ahora, bueno, en una época del año más tranquilo, puedo dedicarle tiempo. Y este video sobre categorización y evolución del alimentaria de carnes familiares, hace tiempo que vengo pensándolo en publicar, pero bueno, recién ahora pude hacerlo. Vamos, para no perder tiempo, vamos a meternos de lleno. Para los que no me conocen, mi nombre es Hernán Gordillo, soy especialista en nutrición animal, veterinario, y ya hace varios años que me dedico a hacer nutrición clínica en perros y gatos. Hago dietas caseras, pero también recomiendo balanceados, incluso dietas mixtas. En la especialidad de nutrición tuve la oportunidad de estudiar la evolución alimentaria del perro doméstico, así que el Canis familiares, así que lo que hago es plasmar lo que ya está publicado. El trabajo está publicado en el CDICI, que después les voy a mostrar. Y lo que hago en esta charla es explicarlo de una forma más amena, con imágenes, colores, fotos, como para que lo aprovechen mejor. El que quiera complementar con el trabajo, lo miro. Así que bueno, empezamos con el PowerPoint. Voy a poner pantalla completa ya al PowerPoint. Creo que ya no estoy visible, así que ahora vamos, ya arrancamos. Eh, bueno, lo primero que vamos a ver es bueno, ya arrancamos. Eh, Vamos a ver la categorización alimentaria de Canis familiaris. Y posteriormente sí vamos a ver la evolución alimentaria de canifamiliares, que yo la estudié desde los orígenes del orden carnívoro, bien desde atrás, desde el primer carnívoro. Y dividí en tres etapas esta evolución alimentaria. La primera etapa, desde el origen del orden carnívoro hasta la domesticación. Muchas veces se habla de la evolución alimentaria desde los lobos, desde la domesticación en adelante, hasta la actualidad, pero no se habla qué pasó anteriormente. Así vamos a tener toda la película completa. Y es el periodo más largo de la historia, 63 millones de años contra 40.000. Luego la segunda etapa, sí, desde la domesticación hasta el primer alimento industrializado, que fue en el año 1860. Y finalmente la etapa más corta, que es casi la actualidad, a pesar de que es más de un siglo, que es desde el primer alimento industrializado hasta la actualidad. Sí, incluyó 2026, así que estamos a enero de 2026, así que es lo más reciente. Bien. Dentro de la categorización alimentaria, podemos decir que siempre se discutió, en una gran discusión, un gran desconocimiento acerca de si el perro es omnívoro o es carnívoro, ¿sí? Como le damos una lechuga, un tomate, una papa, una verdura y la come habitualmente. Además de carnes, es como le damos arroz, le damos cereales, como come de todo, entonces decimos que es omnívoro, porque se adaptó a comer de todo. Si vamos a la definición de la palabra omnívoro, es básicamente, de la etimología de la palabra, que devora todo. Pero es un término muy general. La Real Academia Española menciona que es el que se alimenta de toda clase de sustancias orgánicas, pero eso no nos diferencia de los humanos o de un cerdo o de cualquier otro omnívoro, de un ratón, porque hay diferencias fisiológicas y anatómicas muy importantes y englobamos todo en omnívoro. Entonces, ¿qué diferencias hay entre perro, cerdo y humano? Por ejemplo, desde el eje estas tres especies y desde lo anatómico. Por suerte, fui docente de anatomía en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA, con lo cual puedo dar fe de lo que estoy diciendo. Acá a la izquierda tenemos un ejemplo enfocándonos en lo que es la parte más de digestión de vegetales, como es el colon de un perro, de un Canis familiaris, y vemos que es bastante poco desarrollado. Tiene un ciego muy rudimentario y lo que sería el colon, que siempre se divide en todas las especies en un colon ascendente, transverso y descendente, vemos que el colon ascendente es prácticamente inexistente, tiene un pequeño colon transverso y el colon descendente
va sin penas y gloria, con paredes finas, sin tenias ni saculaciones, más tirado hacia el lado izquierdo del abdomen, pero vemos que es bastante rudimentario. Si comparamos con el humano, la ventaja que tenemos los veterinarios es que podemos comparar varias especies y acá, si bien no estudiamos específicamente al ser humano, con este esquema queda claro las diferencias de tamaño entre el colon del carnívoro y el humano. El humano viene de un pasado herbívoro y después fue evolucionando a querer adquirir, como vamos a ver, más proteínas y grasas animales. Pero acá vemos un gran desarrollo del colon ascendente, un gran desarrollo del colon transverso, y no solamente hay un colon descendente, sino que hay una ansa sigmoidea hasta llegar al recto, en forma de sigma, justamente, que lo hace mucho más largo y desarrollado. Y estas saculaciones que tiene y estas teñas le permiten tener cierta sobredistensión como cualquier herbívoro. Entonces, si comparamos ya humano con perros hay una diferencia importante. La capacidad de digestión que tiene el humano no es la misma que el perro. Y si comparamos con el cerdo, lo que sería esta porción, que es el colon ascendente, es todo esto que ven acá. Todo esto es una sola porción, es el colon ascendente ¿cómo se llama? Del cerdo con su ciego, ¿sí? Y vemos que al igual que el humano tiene teñas y saculaciones. Entonces, de las tres especies, el cerdo podríamos decir que se alimenta de todo tipo de sustancias orgánicas porque puede fermentar la celulosa de los tejidos vegetales, ¿sí? Cosa que el humano parcialmente, no puedo hablar mucho porque no vi la especie esta en particular, pero sí estuvo adaptada a comer, anatómicamente por lo menos, altas cantidades de vegetales, cosa que los perros no. Sí, entonces hay que dar una nueva denominación, porque ya no es un omnívoro el perro. Bueno, ¿cómo lo clasificaríamos? En principio, debemos decir que es un carnívoro. ¿Y por qué es un carnívoro? Una cuestión de clasificación del reino animal, de los mamíferos. Los carnívoros son aquellos que pertenecen al orden carnívoro, el perro pertenece al campo, y tienen presencia de muelas carniceras. ¿Qué son estas? Son estas dos que vemos acá. Son muelas que es el cuarto premolar y superior y el primer molar inferior, ¿sí? Acá vemos el molar inferior, esos son los incisivos acá, son tres, y el canino, cuatro premolares inferiores y tres molares inferiores. Y acá vemos en la parte superior, tenemos hasta el cuarto premolar, cada cuarto premolar superior, cuarto premolar inferior, molar uno, molar 2, molar 3 de la mandíbula. Y acá tenemos molar uno y molar 2. O sea, hay dos molares postcarniceros y dos molares post carniceros en la fila inferior. O sea, en realidad son dos molares en el maxilar y tres molares, si contamos a la muela carnicera inferior, en la mandíbula. Bien, y además de poseer muelas carniceras, la característica del orden carnívoro es que posee el cuarto premolar superior en forma de cuchilla aserrada, ¿sí? Que acá no la vemos porque lo tapa el molar inferior, y un molar inferior parcialmente en forma de cuchilla. Si ustedes ven, lo que acá se ve mejor, fíjense que acá está en forma cerrada, como los premolares, pero ya en su parte posterior, caudal o aboral, tiene un talón, ¿sí? Que se llama talón sustentacular, que es similar a la de los molares posteriores. Acá se ve justamente como la parte aboral del molar uno es similar a los molares 2 y 3, ¿sí? Por eso es que se lo considera un carnívoro al perro. Pero además dice que ocluye el cuarto premolar con el molar inferior, parcialmente en forma de cuchilla en una acción de tijera. Y acá es donde vemos acá como si vemos la línea de dientes y vemos la ubicación de la articulación temporomandibular, eh, vemos como el cierre es perfectamente como si fuera una tijera y la articulación es justamente el eje donde gira la tijera. Entonces vemos como que la articulación
la articulación temporomandibular está bien por caudal a la línea de los dientes, generando ese efecto tijera que se da a nivel de las muelas carniceras. Por lo tanto, tenemos que certificar que el perro es un carnívoro. El perro es un carnívoro. Pero bien, dentro de la categorización alimentaria, dentro del orden carnívora, hay una paleontóloga que diferenció bien las subcategorías que hay en el orden carnívoro. ¿Sí? Y esto fue en el año 2007. Esta doctora, una paleontóloga, o sea, ahora vamos a encarar la clasificación desde el punto de vista paleontológico, que me parece lo más correcto. Eh, y acá vamos a ver si podemos llamarlo carnívoro, o sea, es un carnívoro, pero además es un mesocarnívoro. ¿Qué quiere decir mesocarnívoro? Mesocarnívoro es un animal, según esta autora, que se alimenta mayormente de tejidos vertebrados, de carnes, 50 a 70%, y el resto balanceado con alimentos no vertebrados, que pueden ser insectos, semillas, frutos o cualquier cosa que encuentre el animal en presencia de escasez. Y acá es donde entraría esta clasificación para el perro. En el caso del gato sería un hipercarnívoro porque en realidad sería más del 70% en forma de carnes, de animales vertebrados, o sea, no puede masticar. En otro video voy a ver si hago algo con respecto al gato, la evolución alimentaria del gato, que es más simple, más corta, pero es algo que voy a hacer después. Y finalmente, la última subclasificación es la de hipocarnívoro, que esto se da en el oso panda, donde tienen muelas carniceras, pero son muy, muy reducidas y les sirve para romper la caña de bambú, ahí en China, ¿sí? Básicamente es un hipocarnívoro porque menos del 50% de su ingestión es de tipo de carnes, ¿tá? Entonces, eso es lo que me parece más correcto en resumen. El perro es un mesocarnívoro que tiene molares carniceros para cortar los tejidos de animales y tiene molares postcarniceros para triturar huesos, alimentos no vertebrados, insectos, frutos y semillas. O sea, a veces sobrevive con los restos de hueso que él mismo enterró o que encuentra, porque dentro de la cavidad medular de los huesos, recuerden que hay grasa y proteínas, que ese mismo contenido hizo sobrevivir a los primeros homínidos. En ese sentido, hay similitudes con la evolución de los primeros homínidos y el y toda la línea evolutiva de canifamiliares. Bien, eh, fíjense acá cómo representamos las muelas postcarníceras. Bueno, en resumen podríamos decir que Canifamiliar es un animal mesocarnívoro, se alimenta mayormente de tejidos animales en épocas de abundancia, pero en épocas de escasez se alimenta de carroña, que es animales muertos, y tejidos no animales, ¿sí? Gracias a sus muelas postcarniceras. Es determinante que estas muelas postcarniceras es lo que le permitió sobrevivir. Todos los animales que se comportaron como mesocarnívoros en general tuvieron más chance de sobrevivir que los hipercarnívoros. Bien, ahora vamos a pasar, habiendo descrito la categorización, vamos a pasar dentro de la categorización a ver, bueno, qué es lo que los observadores, los biólogos y zoólogos observaron en la naturaleza con respecto al comportamiento de los lobos, que es anatómicamente igual, un lobo es anatómicamente igual a un perro doméstico. Entonces vamos a ver qué comen los lobos para inferir qué podrían comer o qué diferencias hay con el perro doméstico. Sí, en este capítulo de este libro, Mech es uno de los investigadores más reconocidos que hay del mundo en esta materia. Hay un doctor que se llama el doctor Bosch, que en el año 2014 hizo una investigación sobre algo similar a lo que investigué yo. Nada más que yo me enteré de este artículo mucho posteriormente. Creo que es en Alemania el doctor Bosch, un académico que tuvo la oportunidad de hablar con el doctor Mech, y poder hacerle preguntas directamente sobre la evolución alimentaria. Bueno, en este libro, en el capítulo 4 ahí explican detalladamente qué come y qué no comen los lobos en la naturaleza. Y lo que observaron es que los lobos priorizan los órganos cavitarios, o sea, más que nada las vísceras, antes que los tejidos musculares. O sea, primero van a eso, no quiere decir que sean mucho más importantes las vísceras, pero básicamente van directo a pulmones, corazón e hígado
Y no es casual por eso que muchos parásitos se alojan en estos órganos, porque el parásito busca alojarse en un órgano que sea fácilmente comible por un carnívoro para seguir el ciclo, ¿no? Sobre todo los parásitos que se enquistan. Bien. También se los vio que nos perforan el rumen, pero consumen las paredes del rumen, no consumen el contenido. O sea, todos los pastos que hay no los consumen. Porque muchos, para decir que eran omnívoros, decían que consumían los contenidos, pero no los dejan ahí como despojo, ¿sí? Y comen estómago, intestino, o sea, comen casi todos los órganos, incluso riñones y vasos. Pero el contenido lo dejan desparramados, quedan ahí congelados, porque en general la abundancia de herbívoros es más que nada en el invierno, donde más se hacen lo que se llama un festín. Eh, y por eso quedan a veces como único resto del herbívoro, queda el pasto ahí, de los contenidos ruminales. Bien. ¿Qué otras cosas se encontraron? Que también comen los huesos y en teoría es fuente de calcio y fósforo y también grasas y proteínas, pero ahí mi carita pensativa es porque no hay estudios de cómo se metaboliza, cuánto del calcio y fósforo del hueso se está absorbiendo cuando un animal come huesos, ¿no? Y esto va para las dietas BARF, que no suplementan calcio, porque el calcio está en los huesos. Por suerte no veo deficiencias de calcio en perros adultos, los radiólogos no me derivan, no es un tema de preocupación, sí suplemento con calcio, pero bueno, además está decir que no estoy de acuerdo con las dietas BARF, hice un video al respecto. Por un tema de salud pública y de resistencia antimicrobiana, que lo explico en el otro video. Pero en realidad no hay estudios que digan cuánto calcio se absorbe de ese hueso que pueden comer los lobos. Eh, También rompen el cráneo, piensan que el cráneo de los herbívoros no lo pueden romper con los dientes, pero si lo revolean, lo rompen, van a hacer lo imposible para extraer todo y obviamente los sesos podría ser una fuente de abundante DHA como fuente de ácidos grasos poliinsaturados. Igual no hay requerimientos mínimos de omega 3 y el ácido omega 6, ácido linoleico, gamma linoleico es el único ácido graso realmente esencial. Así que, bueno, en general, cualquier tejido animal tiene todos los ácidos grasos necesarios. Eh, Bien. Eh, y además suelen los restos de comida, los entierran cerca o los llevan a la guarida. Pueden regurgitar todo lo que comieron, pueden usar sus estómagos como bolsas de supermercado. Bueno, y acá está la captura de pantalla del CEDICI, que es Repositorio Institucional de la Universidad de La Plata, donde todos los trabajos de posgrado y de tesis deben ser publicados de todos los alumnos de la facultad. Y acá ya está el resumen. Ahí, bueno, debo agradecer a María Rizzo, que me corrigió todo el trabajo, y me ayudó un montón para lograr este trabajo, eh, que fue mi tutora de tesis. Así que ahora lo que vamos a explicar es cómo fue la evolución alimentaria de canis familiares, pero tratarlo de explicarlo en sencillo, con gráficos, esquemas, que me parece que está piola. Los esquemas los tienen subidos igual a mi página. En mi página está el trabajo, lo pueden ver en la pestaña de bibliografía. Eh, bueno, acá lo que hago es, lo que yo traté de expresar en este estudio es hacer una línea de tiempo para tomar dimensión de la distancia evolutiva, de cuánto tiempo pasó desde el primer carnívoro hasta el canis familiar. Y la verdad fueron millones de años y es muy difícil tomar dimensión. Por eso hice una línea de tiempo en la cual primero marqué una primera etapa que va desde los orígenes del orden carnívoro con la primer familia carnívora que fue la familia Miracidae, ¿sí? Pasando hasta la domesticación. Esa sería la primera etapa. Pero fíjense acá, hace 1 millón de años el ser humano, eh, esperen, el ser humano dominaba el fuego, ¿sí? Y fíjense que esto es 1 millón de años, esto es 100.000 años, y la domesticación fue hace 30.000, que es esto.
O sea, si nosotros contamos todo esto largo de 1 millón de años, en esta línea de tiempo de 63 millones de años es esta pequeña parte. ¿Sí? Es esquemático, pero por eso acá agrando, pongo una lupa. Pero a su vez, desde la domesticación hasta la actualidad, si lo agrando, fíjese qué pequeño es este último siglo que pasó, siglo y medio que pasó. ¿Sí? Por eso me gusta mucho esta línea de tiempo y la incluí en el trabajo. Entonces, si vemos, el primer carnívoro fue en el año, hace 63 millones de años. Piense que los mamíferos, la era cuaternaria empieza hace más o menos, ahí nomás, hace 65 millones de años, empieza la era de los mamíferos, cuando una vez que se habían extinguido los dinosaurios. En los 40 años empieza el orden carnívora como orden. Después vamos a ver un cladograma. Y fíjense cómo el género Canis, el primer Canis, aparece recién hace 4 millones de años junto con los primeros homínidos. El género Canis se origina en América del Norte hace 4 millones de años y en ese mismo momento, pero en otro continente, en África, en el este de África, se estaban originando los primeros homínidos, que eran grupos gregarios familiares pequeños de 1,5 metros, de cerebro poco desarrollado, que empezaban a caminar, empezaban a caminar la pradera y empezaban a comer restos de raíces, carroñaban, encontraban un hueso y tal vez le sacaban algo de carne, rompían el hueso. Me encantaría explicarles toda la evolución. Para los que les interesa la evolución de los homínidos, les recomiendo El mono obeso de Campillo, un doctor español, endocrinólogo, que es el que me abrió la cabeza para poder estudiar esto. Es muy bueno el mono obeso. Lo pueden conseguir en la web en formato PDF ese libro. Es muy, muy bueno. Eh, y vemos como hace 1 millón de años, ¿sí? O sea, los homínidos, fíjense, empezaron hace 4 millones, pero hace 1 millón de años ya estaba, no sé, me acuerdo si era el Homo erectus, o ya Homo sapiens. En la actualidad somos Homo sapiens sapiens. Bueno, ahí ya se empezaba a manipular el fuego. Y gracias a ello, para el momento de la domesticación, ahí ya sirvió de mucho como transformación alimentaria para nuestra alimentación y la de las mascotas. Y otro hecho importante que quiero marcar en esta línea evolutiva es el fin de la última era glacial y el comienzo de la agricultura, porque acá es lo que yo llamo la explosión de los almidones, donde el ser humano pudo cocinar y moler almidones, los granos de cereales y almacenarlos en bolsas para los inviernos, con lo cual a partir de ahí humanos y animales, mascotas, se garantizaron la supervivencia hasta la actualidad y demográficamente hay un estallido de la población humana a nivel mundial y empezamos a ocupar todo el planeta en forma marcada. Y finalmente, la actualidad, 1860, que fue el primer alimento industrializado, el primer esbozo de alimento industrializado hasta la actualidad. Bien, como verán, la actualidad, este último siglo y medio es muy pequeño en comparación a lo que fue la evolución de todo el orden carnívoro. Bien. Bueno, el primer carnívoro fue, esta es una foto recreada, obviamente, de lo que hubiese sido el primer carnívoro. Y como ven, muy similar a una comadreja, eran de tamaño muy pequeño, tal vez de menos de 10 kilos, hábitos arbóreos, por eso fíjense, tenían niñitas, vivían en una selva tropical, el comienzo de la era cuaternaria tuvo que ver con una temperatura templada en todo el planeta, mucho bosque, mucha selva, con lo cual los hábitos eran bien omnívoros, podían alimentarse de pequeños roedores, pequeños mamíferos de carnes, insectos, había gran proporción de insectos, frutos, de todo un poco. Ahí sí podríamos decir que tenía una dentadura mesocarnívora y con hábitos tal vez hasta más omnívoros, ¿sí? Tenía las presas al alcance de la mano y los vegetales también. Insectos, obviamente, a montones. Es una foto del primer carnívoro, que fíjense cómo, igual que el Canis familiaris que mostrábamos en la categorización,
tiene un cierre en forma de tijera, o sea que este primer espécimen cumplía con los requisitos de ser parte del orden carnívoro. Y ahí vemos las muelas carniceras, no tan bien marcadas, pero acá en este esquema vemos cómo la fórmula dentaria era casi idéntica a la del perro, porque fíjense que acá tenía en el maxilar, en el maxilar los cuatro premolares, pero tenía en vez de dos, tres molares. El perro tiene dos. Y verifíquense que el molar inferior es exactamente muy similar al del perro y tiene un molar 2 y 3 idénticos al del perro. O sea, la única diferencia entre el Canis familiaris y este primer carnívoro, con una diferencia de 63 millones de años de evolución, es la ausencia de el molar 3 superior. Eso es la única diferencia anatómica. Después son muy, muy similares. Así que fíjense cómo hasta el género Canis, desde los 63 millones de años hasta la actualidad, hasta el género Canis, se mantuvo intacto y perdió un solo molar. Bueno, si nos vamos de 63 millones de años a 4 millones de años, ¿sí? En este periodo aparece el género Canis, ¿sí? Aparece el género Canis y vamos a ver qué pasó desde los 63 millones de años hasta la aparición del género Canis hace 4. Ahí el género Canis pasa, ese primer carnívoro que era mesocarnívoro pasa a ser hipercarnívoro y vamos a ver por qué. Entonces pasamos de esto a esto, que básicamente acá hay una representación, es una captura de pantalla de un video de la BBC de Londres, que es muy bueno, Wolves Hunting Caribou. Represento al género Canis, en este caso serían lobos, que es mucho posterior, obviamente, pero ahí fíjense cómo tienen toda la manada de caribú en una planicie, fíjense que no hay un solo árbol, y fíjense ahí un lobo pequeño, este lobo persiguiendo a semejante manada, para que vean el estoicismo y la supervivencia de esta especie, cómo si logró sobrevivir es gracias a la persistencia y la gran habilidad caminadora del género Canis. Si vemos en lo que se llama un cladograma, que esto es bien para los veterinarios es más, no es algo que estudiamos, eso lo estudian más los biólogos, pero yo quise saber toda la línea evolutiva y pude rearmar en base a este artículo, hice una adaptación para hacerlo más simple y que se entienda, y vemos cómo incluso antes del primer carnívoro, se formó un clado, que esto explíquenlo los biólogos, lo de clado y orden, las diferencias no las sé, yo el veterinario hasta tanto no llegué, pero el primer carnívoro, que obviamente se extinguió, era anterior al orden carnívora. Fíjense, acá aparece el orden carnívora, poco después del inicio de la especie, de la familia esta. Y ahí nomás el orden carnívoro se divide en Felifornia y Canifornia. Felifornia derivan todos los felinos que conocemos, por eso fíjense que el Felis catus enseguida se separa en los orígenes del orden carnívoro, ya se está separando de la línea de lo que va a ser el género Canis, ¿sí? O sea que no fue una separación posterior, sino muy al inicio del orden carnívoro. Y dentro del suborden Caniforma se aparecen dos superfamilias, Sinoidea, que da todo lo que son los cánidos, la familia Canidae, y Arctroidea, que hay por ese lado va todo lo que es osos, delfines, toda la línea de más mamíferos carnívoros terrestres que te conocemos hoy día. Dentro de la familia Canidae vemos que aparecen tres subfamilias. Una es la Caninae, que es la que sigue la línea evolutiva del perro doméstico hacia el perro doméstico, y aparecen dos subfamilias, Esperocioninae y la familia Gorophagiinae, que me cuesta acordarme la memoria, si no las leo, son nombres raros. Que fíjense que estas dos especies se extinguieron y vamos a ver por qué, y esto es importante para comparar con por qué sobrevivió la familia canina. Después la familia canina da dos tribus, la subfamilia, que son Vulpini y Canini. El Vulpini da todo lo que es los zorros, y la línea Canini da el género Canis,
Y finalmente, el género Canis termina dando Canis lupus y Canis familiaris, ¿sí? Bien. Ahora sí, una vez que, ahora lo que vamos a empezar a ver es esta parte, qué pasó con cada una de esas subfamilias en la siguiente diapositiva. Bien, si vemos, esto es la misma, el mismo cladograma, pero en este caso específicamente de la familia Caninae, de la familia Caninae, no Caninae, Canidae, esperen que ya se me mezclan los nombres, Canidae, la familia Canidae y las tres subespecies. Y vamos a ver cómo acá están la especie Esperocioninae y la Borophagiinae, que ambas, fíjense que acá se terminan, están extintas. Eh, y si ustedes se fijan, estas barras laterales hacia lateral, cuanto más ancha la barra, tiene que ver con la cantidad de números de especies por cada subfamilia. O sea, cada subfamilia tiene una variedad de especies. Fíjense cómo partieron de muy pocas especies a varias especies, ¿sí? A varias especies. Y finalmente se fueron reduciendo. Acá lo mismo. Partieron de casi nada a un montón y después se fueron reduciendo y desaparecieron. Ahora, si se fijan, en la familia canina es al revés. Se mantuvieron durante muchísimos millones de años bien reducida la variedad de especies y explotaron hacia el final. ¿Sí? ¿Cuándo fue esto? Bueno, fíjense, acá está el comienzo del orden carnívoro hace 40 millones de años y fíjense el género Canis como aparece hace 4, o sea, estamos en este rango de tiempo, más o menos. Y si vemos, acá tenemos 40 años, 40 millones de años en el inicio del orden carnívora y tenemos 4 millones de años justo cuando el género Canis empieza a aumentar y fíjense acá la variación de especies, ¿sí? Para el momento en que explota el género Canis y se empieza a expandir, ya se han extinguido las demás especies. Fíjense ahí, es esto del cladograma anterior, como la que sobrevive es la familia Canidae. ¿Y pero por qué se extinguieron estas dos especies? Bueno, y hay dos claves, porque estas especies eran hipercarnívoras, se especializaron en ser hipercarnívoros, solo comían tejidos animales y animales cada vez más grandes. Y se extinguieron por dos razones. Una es lo que se llama la regla de Cope, que los animales hipercarnívoros tienden a que tienen que superan los 21 kilos a medida que iban aumentando evolutivamente de tamaño, se tenían que alimentar de presas por lo menos un 45% de su masa corporal. O sea, la posibilidad de encontrar carnívoros tenían que ser de un mínimo de talla corporal. Eso hizo que se especializaran en ese tipo de animales y cada vez empezó a haber muchas especies hipercarnívoras que competían entre sí y eso lo llevó a la extinción. En cambio, de que aquellas especies que eran mesocarnívoras, como el canis, antes, los antecesores del canis, de la subfamilia Caninae, lograron sobrevivir gracias a las muelas postcarniceras. Y la otra razón es porque, por la ley de Dolo, que las pérdidas de cúspides y dientes a menudo es irreversible. ¿Qué quiere decir? Todas estas especies hipercarnívoras perdieron molares. No tenían molares. ¿Qué es lo que le pasa al gato? El gato desde siempre no tuvo molares postcarniceros. Y eso quiere decir que si no tiene proteína animal no puede alimentarse. Nada más que el gato fue por otra vía evolutiva en la cual permaneció en los bosques, eso lo vamos a ver después. Permaneció en los bosques con una fuente inagotable de pequeñas presas, cosa que los hipercarnívoros de toda esta vía evolutiva se dedicaron a cazar en las praderas. O sea, había una reducción de los bosques a nivel planetario y tuvieron que perseguir herbívoros que estuvieran en praderas. Así que bueno, por eso las especies hipercarnívoras en la mayoría terminaron extinguiéndose. Y entonces la familia Caninae es mesocarnívora. Ahora, ¿qué pasó cuando el género Canis se empieza a expandir? Otra vez se empieza, ya pasa de ser, abandona los bosques donde había abundancia de pequeños mamíferos y tiene que empezar a perseguir a grandes herbívoros. Y le empieza a pasar como a todas las especies hipercarnívoras que se especializan en cazar. Pero
a diferencia de las demás especies que se extinguieron, nunca perdieron las muelas postcarníceras, mantuvieron la misma dentición. Y eso fue determinante en la supervivencia para épocas de escasez. Entonces, siguieron la regla de Cope, que era de aumentar, de alimentarse de animales de más de 21 kilos de peso, que ya no solamente se alimentaban de pequeños mamíferos, sino animales más grandes. eh, eh, pero conservaron las molares postcarníceros, ¿sí? Esa es la diferencia con los demás hipercarnívoros que se extinguieron. Pero cumplieron con esto de aumento del tamaño corporal, aumentaron ellos su tamaño, ¿sí? Y que hubo una completa pronación del codo. El codo en estos animales arbóreos tenía más capacidad de supinación y pronación, o sea, te podían tener cierta caza en emboscada como el gata, de poder con la manipular, usar la garra como una mano y poder cazar tenían pequeñas uñas más filosas, podían esos pequeños, esos primeros carnívoros cazar en emboscada o hacer una pequeña carrera. Pero el canis tuvo que adaptar sus codos y el extremo distal del húmero a una posición totalmente pronada para poder caminar largas distancias. Entonces, la pronación del codo en una posición más fija fue determinante en esto, a aumentar la carrera para poder alcanzar a los grandes herbívoros, ¿sí? A su vez, el radio se alargó con respecto a la tibia, aumentando en un 80% con respecto a sus antecesores. Acá pongo la referencia a mi nombre porque, bueno, esto mismo cuando uno cita papers, uno tiene que citar supuestamente el más reciente. Entonces, estas cosas que estoy diciendo las puse en mi propio paper, por eso es que me cito a mí mismo, por así. Siempre que vean gordillo es eso, que las cosas que están escritas ahí las saqué de mi propio paper. No es que yo las descubrí, obviamente, pero ahí están indicadas qué autores hicieron todo este descubrimiento. Igual siempre pongo citas de los demás autores cuando me parece relevante. Bien, entonces aumentó el radio, con lo cual ahí aumentó en altura. A nivel de cráneo, varios fenómenos. Uno es el gran desarrollo del seno frontal, ¿sí? Adaptación a grandes fuerzas de mordida. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense que la comadreja y el primer carnívoro no tenían el stop. Los cánidos tienen un stop que es justamente esa elevación del puente nariz con respecto al cráneo implica que detrás de eso está el seno frontal. Y el seno frontal, ustedes saben que además de funciones de calentamiento del aire, tiene funciones de amortiguación de los golpes que recibe el cráneo. Que tanto puede ser, en el caso de un traumatismo, las fuerzas se dividen por las láminas de hueso de ese seno frontal, en este caso por las presiones, piensen que el lobo o el perro cuando muerden quedan colgados y agarrados y la presa se resiste y se mueve y son animales herbívoros de gran tamaño, con lo cual en ese movimiento pueden fracturarse la nariz. Y el seno frontal permite disipar esa fuerza, ¿sí? Igual el septum nasal del Canis familiaris y del lobo tiene una parte membranosa que permite que el hocico pueda quedar doblado hacia un costado para poder respirar, porque si no, no podrían, tendrían las fosas nasales pegadas al animal y esa parte membranosa del tabique les permite doblar el hocico. Bueno, esa es una. La otra es el gran desarrollo de los procesos mastoideos, ¿sí? del temporal, que están relacionados con la inserción de los músculos que van del cuello, perdón, del esternocefálico y el cleidoцефálico que van a insertarse en esa zona y porque no solamente el lobo tiene que prenderse del animal, sino que tiene que con el cuello sostenerlo y hacer fuerza con esos músculos, por eso ese proceso mastoideo se desarrolló más. Esto todos hallazgos paleontológicos, obviamente. Y finalmente la sección transversal del canino, del diente canino, que tiene una forma elíptica, a diferencia del gato, que es una forma más circular que también es una adaptación a los tironeos de ese lobo agarrándose del anca o del cuello o del morro del herbívoro y que se está moviendo y que puede tener fracturas del diente. Entonces, como los movimientos son oral a voral, la forma elíptica le permite hacer un pequeño deslizamiento y ahí tenemos, fíjense, la disposición, como es la dirección de fuerzas
Y fíjense que es más elíptica que la de un félido, ¿ves? En la línea félidos y cánidos. Fíjense la diferencia. ¿Por qué? Porque el félido lo único que tiene que ser es tiene que tener potencia de mordida, clavar el diente y matar. En cambio, el cánido tiene que morder y sostener la mordida. Eh, el gato con una mordida fuerte ya mató a la presa y listo. Y afloja, no necesita más. Así que bueno, esas son las diferencias anatómicas a nivel del miembro, de los miembros del cuerpo y el cráneo. Pero también hubo cambios comportamentales, ¿sí? Porque para poder cazar herbívoros en una pradera abierta, ahí tienen que tener una organización social para no hacer una caza individualizada, sino una caza en una manada que encierran al herbívoro. Y ahí me gustan las fotos estas que las saqué de Mech, en la cual fíjense que hay dos lobos agarrando al herbívoro y a su vez vienen otros dos más para terminar de tumbarlo y poder comer, ¿sí? Entonces lo que tienen es una casa cooperativa que se manifiesta por una organización social que son 4 o 15 miembros. Hay una pareja líder, esto ya lo sabemos, con otros jóvenes que son los que vienen ahí atrás, que están aprendiendo a cazar. Entre varios, lo que decía antes, entre varios pueden encerrar y cazar a la presa, ¿no? Esto es bastante obvio. Eh, Fíjense acá, nosotros dijimos que el género Canis se originó en América del Norte, ya hace 4 millones de años. Este esquema está en mi trabajo, en el trabajo de investigación que hice de la evolución alimentaria de canes familiares, y puse adaptado porque le hice algunos cambios, especial para este video. Eh, Hace 4 millones de años, fíjense, hace 4 millones de años estaba el género Canis originándose acá en América del Norte y en África, del lado este, en esta puntita, en todo este terreno. Fíjense que acá hay toda una falla que viene desde el Mar Rojo y todos los lagos de África, que hace que en unos cuantos miles de años se separe por completo África en dos. La cuna de la humanidad nació en toda esta zona del este de África gracias a ese cambio climático que hubo por la fractura del Valle de Cliffs, que se llama, que permitió que toda esta parte que favoreciera la eliminación de células y empezaron a aparecer muchas praderas que ahí los primeros homínidos empezaron a sobrevivir. Y después finalmente pasaron a Europa y en Europa se encontraron con el género Canis. Eso, paréntesis, es parte muy interesante de cómo se encontraron en Eurasia el género Canis con el Homo sapiens. Bien, entre 4 y 3 millones de años atrás empezaron la migración persiguiendo esos herbívoros que se habían adaptado a comer pastos duros en vez de el género Equus. Ustedes si ven un equino tiene un labio móvil que en general a veces se ve comiendo hojas de árboles o alguna flor. O sea, en general la alimentación del género Equus tuvo que ver con hojas de árboles en un medio arbóreo. Cuando se acabaron las praderas, se tuvo que adaptar toda su dentición a comer pastos duros, que es lo único que ofrecía la naturaleza. Y como hubo una sequía en América del Norte, eso obligó al género Equus a migrar a Eurasia. Y el género Canis, que empezó a alimentarse de esta especie, para sobrevivir también tuvo que emigrar a Eurasia siguiendo el trayecto que hizo el género Equus buscando pastos más tiernos, porque la sequía empezó hace 7 y 15 millones de años atrás, empezó una sequía en América del Norte, un proceso de sequía que hizo que hubo una migración natural de los herbívoros y detrás de ellos siguieron los carnívoros. Bueno, eh, para el año 2 millones de años ya el género Canis se instala en el sudeste asiático. Piensen que hace 2 millones de años recién ahí los primeros homínidos empiezan a entrar en Europa, ¿sí? Y diseminarse en Asia, o sea, empiezan a hacer hacia la derecha del mapa y hacia arriba, pero empiezan por esta zona a ir hacia Asia. Y ahí el género Canis empieza a tener una gran diversidad de especies como el Canis etruscus y el arnensis, que terminan extinguidos. Estos son lobos pequeños, todavía no, iban aumentando de tamaño, pero todavía se los consideraba lobos pequeños. Y hay un canis que es el Aureus que va a África y genera todos los cánidos de África que conocemos actualmente, o canis dorado. Eh, Ahora, al mismo tiempo,
Muchos del género Canis volvieron en esas épocas, volvieron hace 2 millones, 1 millón de años hacia América del Norte, una migración inversa, y el famoso coyote es el Canis latrans que vemos acá, está representado por esa especie. ¿Sí? Pero bueno, la evolución del género Canis siguió y empezó a aparecer uno de los primeros lobos grandes que dio origen al Canis lupus. Canis lupus, hay una gran variedad de géneros dentro del Canis lupus, y ahí empieza a aparecer el Canis lupus a secas, que es el que finalmente llega, o Canis lupus, que llega a América del Norte otra vez, en un proceso de vueltas, porque piensen que ocuparon toda Eurasia y América del Norte los canios, y salvo por la intervención del humano, si no, ellos hubiesen gobernado el planeta. Eh, Así que fíjense cómo eso es lo que quería mostrar con este mapa, todas las migraciones intercontinentales. Ahora, se cree que la domesticación, porque fíjense, acá estamos hablando que el Canis lupus lunerensis, que fue extinto hace 400.000 años, empezó. O sea, hace 400.000 años que está el género Canis lupus sobreviviendo. ¿Sí? Para ese entonces ya el ser humano estaba en toda Eurasia y se supone que hace 40.000 años, recién ahí empezó por las sucesivas eras glaciares que hicieron que tanto animales como humanos fueran al sur de China. Se supone que la cuna de la domesticación fue en el sur de China y posteriormente la domesticación pasó a Europa. O sea, fueron. Y se supone, bueno, a veces se habla del Canis lupus familiaris como una variante del Canis lupus, y en realidad el Canis familiaris, ese es el nombre correcto, es una mezcla del Canis lupus con otros Canis familiaris. O sea, hubo sucesivas mixturas de Canis familiaris con Canis lupus, con lo cual la verdad está más en el medio, pero el término correcto, en vez de lápiz Canis lupus familiaris, es Canis familiaris directamente. Bien, sigamos. Bueno, ¿qué pasó con el género Canis lupus? Acá seguimos viendo la- estos lobos grandes. El Canis lupus ya se lo considera un lobo de tamaño grande, un canis grande, y obviamente tuvo una tendencia al hipercarnivorismo. Y como siempre ocurre, cuanto más se especializan en ser hipercarnívoros, muchas especies se extinguieron. Las que conservaron los molares por carnicero sobrevivieron. Entonces, pero tenían una dentadura adaptada a la presión de la presa, hábitos hipercarnívoros en época de abundancia y mesocarnívoros en época de escasez. Por eso iban de entre meso e hipercarnívoros. Bien. Y fíjense acá, bueno, acá como fíjense, necesitas 3 lobos para tumbar al animal. Porque fíjense que acá todavía no habían ni abierto, en una de esas este herbívoro todavía está moribundo, o está tumbado pero no muerto. Y fíjense acá cómo tenemos a un herbívoro, no sé la especie animal, puede ser un arce, no lo sé. Hay en caribú, hay un montón de especies herbívoras que, como yo soy de Argentina, esto de América del Norte, no lo sé. Pero fíjense este manchón de sangre en el suelo, ahí a la derecha, ¿sí? Como que tiene este animal varias heridas, y el lobo descansando. En realidad están descansando los dos, porque es muy agotador para ambas especies esto de cazar y ser cazados. Y esto es muy interesante, esta foto, cómo el lobo está descansando en vez de atacarlo, porque no da más. Esa es la realidad que ocurre en la naturaleza. Y esto también es importante, esta foto marca claramente cómo los lobos, el medio donde habitaban, y cómo, fíjense acá, este lobo pequeño tratando de perseguir esto, en el medio de la nada. O sea, el lobo se adaptó a largas caminatas para poder buscar el alimento. Por eso, si se nos escapa un perro, puede aparecer 50 cuadras después. Y eso es gracias a su gran habilidad caminadora. Es realmente magnífico. Bueno. Ahora, ¿qué pasó en la domesticación hace 40.000 años? Pues algunos dicen 30.000, pero podríamos hablar que es muy difuso de esa época, pero son entre 30.000 y 40.000 años la domesticación. Eh, bueno, ¿qué pasó ahí? Bueno, lo más importante que le pasó al lobo, que empezó a merodear a los
campamentos humanos, se empezó a acercar, empezó a comer restos de comida, pero a su vez restos de comida cocinados, porque ya manipulábamos el fuego. Entonces, nosotros también ya para ese entonces estábamos comiendo abundante cantidad de carne, además de vegetales. Y además también empezaron a comer nuestros almidones cocidos, porque nosotros teníamos la capacidad de triturar, empezamos a tener la capacidad de manipulación, de extracción de granos de las plantas, triturarlas en cuencos. Los primeros cuencos aparecieron hace 12.000 años con imágenes de harinas trituradas por seres humanos. Eso ahora lo vamos a ver después. Y hace 10.000 años, como les decía, es la explosión de los almidones. Hace 10.000 años termina la última era glaciar y ahí el clima es estable. Entonces empieza la agricultura, con la agricultura los almidones y con los almidones la garantía de que no hubo más épocas de escasez en la medida que en periodos donde había frío, nieve, tempestad, estaban los granos almacenados y podíamos sobrevivir tanto perros como humanos con almidones. Pero bueno, esto del uso del fuego trae consecuencias muy importantes en la transformación de los alimentos, que hizo un cambio radical en la forma en que nos alimentamos nosotros y nuestros animales. En principio, el fuego provoca la ruptura del colágeno. Si se abre el colágeno más de 60 grados ya se licúa, y esto hace que se exponga la fibra muscular, y la fibra muscular expuesta permite esto. Fíjense que con mandíbula de herbívoro podamos comer carne. Si ustedes se fijan, así como en los cánidos, la articulación temporomandibular estaba detrás de la línea de dientes en un mecanismo de tijera. Acá fíjense que está mucho más hacia dorsal, con lo cual cambia el tipo de masticulación, y nuestros dientes son similares a los del bovino en el sentido que nuestras mandíbulas tienen una gran capacidad de trituración y de movimientos laterales que no tenían los primeros los monos, que tenían colmillos largos y no podían hacer movimientos de lateralidad. Entonces nosotros podemos masticar un montón, cosa que el perro no. El perro a lo sumo puede triturar con las muelas postcarniceras un poco, pero esto de triturar granos o macerar un vegetal lo podemos traer nosotros. Pero a pesar de mandíbulas de herbívoro, podemos masticar carne cocida. Entonces eso fue determinante porque ahí pudimos tragar. Ustedes si quieren tragar carne cruda se atragantan, no la pueden tragar, pero cocida sí, la pueden desmenuzar con los dientes. Y eso hizo que se desarrollara en nuestro cerebro, sobre todo el lóbulo prefrontal. Acá tenemos el lóbulo prefrontal, que eso es lo que nos permite tener la capacidad de abstracción, de razonar, y ponernos a pensar de que el lobo nos convenía. Bien. Aumenta la digestibilidad cuando la cocción es moderada. La proteína cambia la estructura de una estructura terciaria a una estructura primaria, y las enzimas pueden acceder, las proteasas pueden acceder más fácilmente. Y por el otro, como cosa negativa, se forman compuestos de la reacción de Maillard cuando hay un exceso de cocción, que ahí se forman sustancias que no se aprovechan nutricionalmente y pueden ser alergénicas, como por ejemplo la carboximetillicina. Que hay un video donde hablo de la reacción de Maillard y las reacciones alérgicas, les sugiero que lo vean. Bien. Eh, ¿Qué más? ¿Qué consecuencias tiene el fuego en los almidones? Y esto es determinante. En general, los almidones se gelatinizan. Los almidones tienen gránulos a nivel microscópico que al gelatinizarse cambian de estructura, de semicristalina amorfa, y eso permite la entrada, se gelatinizan con la acción del calor, de la temperatura y de la entrada de agua. Con el calor se hinchan, permiten la entrada de agua, y con la entrada de agua permiten la entrada de enzimas. Fíjense acá, si estos son gránulos de almidón, ¿sí? Eh, Esto es, si vos agarras una harina, en tu casa es que uno dice, bueno, es un polvo fino, bueno, pero si lo mirás al microscopio encontrás pequeñas como piedritas. Si nosotros partimos, si ven acá hay capas concéntricas, que es muy pequeñas, que acá hay un gránulo partido, y fíjense cómo hay zonas que son amorfas y otras más cristalinas, ¿sí? Se van formando como capas
de cebolla, y esta es la estructura de un gránulo de almidón. Estos gránulos, como vamos a ver, eh, se hinchan con el agua y la temperatura y quedan quedan con el concepto de gelatinización. Esto se usa mucho en la industria. Las harinas se muelen, se cocinan a 90 grados con agua y se quedan gelatinizadas. Una vez que están gelatinizadas, recién ahí pasan a la máquina extrusora donde van a terminar de ser cocinadas para darle la textura final, ¿sí? Son temperaturas de pocos segundos a 120 grados de temperatura y con presión en las máquinas extrusoras. Eh, Nosotros, cuando hacemos el arroz, cuando lo hervimos, ahí es donde lo gelatinizamos y lo cocinamos todo junto. Eh, entonces, ¿qué permite esta gelatinización? Que la amilosa y la amilopectina puedan acceder al almidón y puedan digerirlo, ¿sí? Y esto es lo que se vio, que los perros se adaptaron en zonas donde había abundancia de almidones, como por ejemplo China, se vio que la cantidad de copias de los genes que codifican para estas enzimas era mayor en este tipo de perros que en, por ejemplo, los siberianos o los perros del Ártico que se alimentaban más de peces, que tenían dos o tres copias nada más. Así que esas fueron adaptaciones de los distintos perros según el lugar, depende de lo que estaban comiendo. Y eso es un cambio dramático porque el hecho de poder digerir almidones y las proteínas de esos cereales permitió la supervivencia y eso es lo determinante en el género Canis familiaris, que logró la supervivencia gracias a la cocción. Si no, tenían que empezar, seguían extinguiéndose. O sea, el Canis familiaris nunca se va a existir mientras tenga el humano dándole de comer. Y si no está el humano, también va a sobrevivir. Bueno, entonces, en resumen, el calor, o sea, la temperatura más agua, provoca la gelatinización de los almidones. Bien, y ahora pasamos a la tercera etapa, que es la más pequeña en años, pero hay unos cambios importantísimos que se produjeron. En primer lugar, en el año 1860, un emprendedor, como hoy podría ser un joven que hace una aplicación de inteligencia artificial, bueno, acá se le encendió la lamparita, vio que mucha gente le daba a sus mascotas tortas, no sé si en un viaje está descrito, en un viaje vio que alguien que comían las tortas de los humanos, y ahí generó un alimento en forma de torta con un mix de carnes, vegetales y harinas de trigo. Y ese fue el primer alimento industrializado que hubo. Posteriormente, y acá lo que pongo es una publicidad de ese entonces, y después, como novedad en el año 1922, con el advenimiento de la industria con perdón, con el comienzo de la industria automotriz, obviamente los caballos ya dejaron de ser un medio de transporte, se redujo y había abundancia de carne y ahí es donde la salida comercial de esa carne fue a terminar porque bajó el valor obviamente del caballo y quedó para alimento para perros. Y por eso aparecen los primeros alimentos para perros enlatados de carne, ¿sí? Y esa es la marca Kennel Ration. Bueno, después, en los años 40, ya incluso después de la Segunda Guerra Mundial, ya las sociedades empezaron a urbanizarse más y ya el perro no era un perro más de entrar y salir, sino que era un perro que se terminó quedando en las casas y la gente obviamente le empezó a hacer cuchas, obviamente esto es actual, la toma de internet, pero básicamente el perro empezó a estar, o sea, el humano le empezó a dar un lugar dentro de los límites del hogar. Ya hubo un acercamiento, cosa que nunca ocurrió a lo largo de cientos de años, desde la domesticación hasta el siglo XX, realmente no había una incorporación a las partes más importantes de la casa del dueño, siempre el perro quedaba en la periferia o en las calles. Bien, ¿qué otros cambios ocurrieron en este último siglo? En el año 1948 aparece el primer concepto de alimento medicado prescripto por el doctor Morris, pues, que después originó un libro del cual aprendí mucho yo, que es el libro de Hills, de Nutrición Clínica en Perros y Gatos, y que fue elaborado por esta empresa Hills,
de Hewlett Packard Co., que hasta el día de hoy esta empresa existe. Y el doctor Morris fue como el gran descubridor el primero que pensó en un alimento medicado. Sí, esta era la primera lata, KD Ration. Fíjense, dice as animal feed, o sea, alimentar como, ay, me tengo que poner los anteojos, perdón. Animal food, un alimento para mascotas. Feed as directed, dice, alimentar como está indicado, se ponga en un prospecto. Y después aparece en 1954 el primer alimento balanceado extrusado tal cual lo conocemos hoy. Las famosas croquetas, los porotitos, como se le dice a veces vulgarmente, tal cual las máquinas que se hicieron en ese momento no cambiaron mucho. Sí hubo avances tecnológicos, pero el concepto de extrusión es el mismo. Y fíjense que ya se van a cumplir casi 100 años, 70, 70, 80 años desde la creación. ¿Sí? Y el Purina Dog Chow fue la primera marca seca que por la empresa Ralston Purina en ese entonces, ahora es Purina Nestlé. ¿Sí? Bien, si seguimos, fíjense que posterior al primer alimento balanceado, recién ahí aparecen los primeros requerimientos nutricionales para perros en el año 1974. O sea, la industria ya estaba instalada, bien instalada, y aparecen los primeros requerimientos. A instancias de este organismo, es el National Research Council de 1974. En realidad eran paneles de expertos de universidades y de laboratorios, obviamente con influencia de las empresas de balanceados, por supuesto, pues ya estaban de antes y en las que tenían el conocimiento, donde barajaron los primeros requerimientos mínimos que necesitaban los perros. Este NRC es parte de lo que es la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, que es viejísima, creo que de principios del siglo XX, donde no solamente se veían estos temas, sino temas de medicina, de ingeniería y de otras disciplinas. Eran organismos públicos o entre gobierno y empresas privadas, había todo o sea, eran instituciones de una de las instituciones más importantes de Estados Unidos. Pero el concepto que se queden es este, que en definitiva los requerimientos para mí son muy mínimos, requerimientos que se necesitan porque son los requerimientos mínimos que necesita la industria, que necesita vender almidones y las proteínas son caras, con lo cual para mí los requerimientos mínimos que fijan estos primeros requerimientos son demasiado bajos. Después subieron un poco con FEDIAF se logró subir un poquito estos mínimos, pero eso quedará para otra charla. Si vamos a la Argentina, en realidad en la Argentina siempre se le dio sobras de comida y a lo sumo del alimento Dog Chow, que ya estaba instalado, otras marcas como Bacán, Raza de Molinos Chacabuco, pero en definitiva hasta los 80 Cargill predominaba tal vez el mercado, Molinos Chacabuco, lo poco que sé de la parte comercial, ¿no? De la historia de los balanceados. Eh, esa no es mi temática, saber de toda la industria. Pero sí viví los 90 porque me recibí en esos años, en el 95, y ahí vi explotar de balanceados las veterinarias, vi los pet shops que aparecían, las góndolas con balanceados, y realmente yo viví esa mejora en la calidad nutricional de los perros porque eran alimentos completos de mejor calidad, las mejoraron mucho los balanceados, y una dieta tal vez desequilibrada mejoraba a algunos perros por sobre todo deficiencias de ácidos grasos que se veían en seborreas varias. Realmente había un cambio importante, se podía pagar los mejores balanceados, entonces hubo un cambio importante. Eh, y eso hizo que la gente ya adoptara los alimentos balanceados como parte de la alimentación y ya esto de darle solamente sobras de comida pasó a una dieta mixta, o a ya empezar a propietarios que daban solamente alimentos balanceados. Eh, después saltamos, pasan los años y llega la pandemia y con esto hubo un punto de inflexión en realidad negativo, que es lo que podría ser un buen balanceado en cantidades moderadas, sin snacks,
como una dieta de mantenimiento que realmente los balanceados pueden nutrir a los perros perfectamente durante toda una vida, pasó a sobreabundancia de snacks más balanceados, que dietas a libertad, el dueño en contacto con el perro todo el tiempo, el perro pidiéndole comida, el dueño dándole, y eso generó mayor estrés en el animal y con mayores consecuencias negativas, en mi opinión, y explotó la obesidad desde entonces. Justamente yo empecé a hacer dietas caseras en 2019, 2020, de a poco, y realmente noté ese cambio en la aparición de enfermedades de curso crónico como la obesidad, que es a lo que me dedico actualmente, tratar de que no engorden los perros o si engordo, hacerlos bajar de peso. Así que lo que en principio fue un cambio positivo en los 90 de tener una herramienta nutricional buena, en post pandemia se generó una explosión también de gran variedad de alimentos balanceados, mucho marketing y poca explicación de las cantidades que había que dar. Y pasamos entonces de este perro vivía en una cucha, había frases como, perro salí, me manchás todo, salí, anda afuera, anda a la cucha, perro a la cucha, el famoso perro a la cucha era esto, ir a la cucha de afuera, o que el perro durmiera en una galería, que tal vez todavía se puede ver en algunos lugares del conurbano, la parte más periférica, cuanto más alejado de la ciudad. Y en medio del AMBA ya está dominado por esto. Los dueños dejan subir al perro a la cama, cosa que no recomiendo. Yo recomiendo el perro fuera de la habitación para marcarle la autoridad. Pero bueno, eso es otro tema que podemos dar en otra charla. Es nocivo para el perro que el perro duerma con el propietario, pero es inevitable, ya son hijos y se les suben a la cama, y eso es inevitable. Con lo cual, actualmente, en esta línea evolutiva, tengo que decir lamentablemente que los perros tienen una vida totalmente sedentaria, con obesidad y con patologías de curso crónico, que hasta que me recibí, cuando me recibí, no veía tantas patologías como si estoy viendo ahora. Realmente aumentan la cantidad de centros 24 horas, y van desapareciendo lamentablemente las veterinarias de barrio, que es donde está el clínico, que es el que puede charlar con el propietario con más tiempo y puede prevenir estas enfermedades. Bueno. Ahora, como conclusión final, vamos a hacer una comparada entre Canis lupus y Canis familiares de lo que es el perro en la naturaleza y el perro en la vida urbana y qué diferencias noto importantes a modo de resumen. En cuanto a la categorización alimentaria, el Canis lupus actual se sigue moviendo entre meso a hipercarnívoro, depende de la época de la época del año y la abundancia de presas que haya. Y el cane familiar es mesocarnívoro porque recibe una gran cantidad de hidratos de carbono, ya sea por balanceado o en una dieta casera también. La cantidad de hidratos que se le da es bastante importante. Cuanto a los periodos de ayuno, bueno, ayunos prolongados en el caso de Canis lupus y escasos o nulos ayunos en el Canis familiares. No hay perro que no coma todo, absolutamente todos los días y en general comen 3, 4 veces por día, pueden estar recibiendo comida e incluso snacks 24 horas. Ciclo circadiano, ¿qué es esto? Son los hábitos del perro de descanso y actividad. Y en el ciclo circadiano veíamos que el Canis lupus tenía largas caminatas en ayuno, o sea, podía estar todo el día caminando en busca de alimento y después lograba cazar algo o no, pero después pasaba largos periodos de descanso, digiriendo lo que comió, si era mucho o poco, no importa, descanso y caminatas, pero en un ciclo diario de actividad diurna y descanso nocturno, por así decirlo. En cambio, en canis familiares, en un medio urbano, las caminatas son cortas, menores a una hora, que casi no hay gasto energético. Para realmente gastar energía tendría que estar caminando, 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 no corriendo dentro de un canil, en una plaza. Y estas caminatas encima, este ciclo urbano está interrumpido por ingestas repetidas todo el día, incluso en el paseo se le dan premios. Todo el tiempo, ay, muy bien, te portaste bien, cruzaste la calle bien, te doy un premio, y eso es una sobrecarga digestiva que hay que evitar. Se interrumpe la digestión porque le damos a comer y lo sacamos a pasear. Y la sangre no está en el tubo digestivo, está en los músculos, con lo cual la digestión es interrumpida durante el paseo. Y el dueño como elemento de estrés animal. Si el perro está durmiendo,
Tal vez uno va y le dice, hola, mi amor, ¿cómo estás? Lo estimula a jugar, tal vez cuando un animal tiene que estar descansando, le da estímulos permanentes porque hay necesidades nuestras de ansiedad, de amor y demás que le pedimos al perro que el perro tal vez no entiende o le cuesta procesar. Entonces, para mí el dueño es un elemento de estrés que hay que tener en cuenta en las patologías de los animales. En cuanto al metabolismo energético, el lobo básicamente quema grasas y proteínas, no tiene casi acceso a hidratos de carbono. Los únicos hidratos de carbono de origen animal sería el glucógeno hepático, si logran consumir el hígado de un herbívoro y ese herbívoro a su vez le queda algo de reserva, porque si lo cazó es porque estuvo corriendo ese herbívoro y se le agotaron su reserva de glucógeno, pero bueno, algo de eso puede sacar, el mismo glucógeno de los músculos. Pero básicamente la fuente de energía es grasas y proteínas. Y en el caso de la vida urbana, mayormente las vías son glucolíticas, constantemente están consumiendo el glucógeno muscular, el glucógeno del hígado, pero como entra nueva glucosa, se llena el glucógeno del hígado, entonces casi siempre están usando glucosa y poca cantidad de grasas almacenadas y o toman proteínas de la dieta que las vuelven, las transforman en glucosa o el lactato muscular del músculo que se transforma en glucosa en el hígado, entonces las vías gluconeogénicas hacen un permanente uso de glucosa y nunca se queman las grasas. En cuanto al porcentaje de distribución calórica de proteínas, grasas y hidratos, tenemos que decir que en la vida natural el 52% proviene de las proteínas, el 47% de las grasas y solamente el 1% de los carbohidratos, ¿sí? En cambio, en la vida urbana, la distribución, si vemos los porcentajes de proteínas, de grasas y de hidratos de carbono de una etiqueta de cualquier balanceado, más o menos la representación está como describe ahí Linda Case. ¿Sí? Fíjense que los hidratos de carbono representan el 35 al 45% de las calorías del cuerpo. Recuerden, el exceso de glucosa en un animal que ya cubrió los requerimientos calóricos va a formar tejido graso. No es la grasa que genera grasa, sino que es la glucosa en exceso que genera la grasa. Bien, ¿qué desafíos tenemos de acá en adelante? Bueno, lo más importante, minimización o moderación de la utilización de los hidratos de carbono. Y esto se podría lograr en dietas caseras, donde doy una dieta a base de carnes con muy poca cantidad de hidratos. Siempre digo que los hidratos de carbono, las fibras sirven para la salud intestinal y equilibrar la flora. La flora benéfica se alimenta con hidrato de carbono, la patógena con proteínas. Entonces hay que dar cierta cantidad mínima de hidratos de carbono para generar ese equilibrio digestivo, sobre todo en perros que vienen de comer alimentos balanceados donde el desbalance es mayor hacia los hidratos de carbono. Entonces, en las transiciones soy cauteloso y siempre dejo vegetales, ¿sí? No doy dietas en perros totalmente libres de vegetales. Eh, Después, esto del ayuno intermitente que en humanos se viene hablando y el descanso digestivo, dejar ese tubo digestivo descansar, con lo cual yo lo que recomiendo son ingestas de 1 o 2 veces por día, que incluso cuando me recibí en los 90 había mucha gente que me mencionaba en las consultas, bueno, y siempre hice clínica yo, y no, yo le doy 1 vez por día a la noche. Entonces tal vez le daban restos de comida a la noche, le cocinaban algo, arroz con carne y listo. Eh, entonces ese perro dije, tenía toda la noche para digerir y el día siguiente, y cuando salía a la calle no tenía nada en el intestino. Entonces no se cortaba la digestión. Mi idea es que haga un ayuno diurno, o sea, hay que sacarlo a la mañana una vuelta a manzana, come a las 7, 8, 9, 10 de la mañana, no más que eso, y después ya la siguiente ingesta a la noche tarde, antes de irse a dormir, 10, 11 de la noche. En el medio, nada, la nada misma, no pasa nada, no se va a desnutrir, a lo sumo pedacitos de fruta, y aunque me cuida, no le doy, ¿sí? Comida, y obviamente no snacks. Y esto es importante, para prevenir la obesidad, la restricción calórica debe ser desde el destete. Lamentablemente, las tablas de alimentos de los balanceados son bastante confusas, dan una cantidad por cada edad del cachorro, entonces van variando, pero en realidad tenemos que decir que las calorías que necesita un cachorro son 10, 15 veces, son 10, 20% más necesarias que las de un adulto, no mucho más que eso. Hasta los 4 meses
crecen en forma exponencial, pero las calorías que doy yo con respecto a lo que dice la biografía son mucho menores porque yo lo que veo es obesidad y muchas veces si uno quiere recrear la cantidad de calorías teóricas, la cantidad de balanceado que habría que darle o de comida casera sería tan voluminosa que no la podría digerir. O sea, hay un corte ahí entre lo que dice la teoría y en la práctica lo que veo yo. Entonces, tenemos que dar una dieta restringida porque hay obesidad en cachorros, empiezan a acumular grasas y hay un problema, como tanto propietarios como veterinarios tienen miedo a que se desnutra porque está en crecimiento, tienden a darle de más por las dudas o a suplementar en exceso. No, el único suplemento que doy en cachorro en dietas caseras es el calcio, que sí puede haber deficiencias, es lo único, puede haber descalcificación, pero por el resto, con un buen balanceado o una buena dieta casera, no hay ningún tipo de peligro de desnutrición. Ciclo circadiano, otra vez insisto mucho con el ciclo circadiano, si establecemos un buen ciclo circadiano, incluso vamos a prevenir enfermedades como el síndrome de Cushing, que para mí se puede prevenir desde un enfoque holístico, clínicamente hablando, si establecemos un ciclo de paseos matinales que se eleve el cortisol, vuelve, come, descansa durante todo el día y a la noche repetimos otro paseo, pero siempre en esta cosa cíclica de cortisol, pico de estrés a la mañana y después descanso. La vida urbana tiene muy cortado, hay muchos picos de cortisol, digamos. No está estudiado, creo, por lo menos no lo sé, hay que ver qué dicen los endocrinólogos, pero constantemente estamos con picos de estrés, los humanos y los perros, que tal vez puedan llevar a producir un aumento, una hiperplasia de lo que es la hipófisis y mayor producción de hormonas relacionadas al cortisol, a CTH y estímulo al agrandamiento de las glándulas adrenales. Y esto es muy importante, respetar el tiempo de descanso y digestión. Si el perro está descansando, no lo muevo, no lo toco, no lo jodo. Dueños lejos, hacer sus cosas. No los necesitan los perros las 24 horas. El pacto con el perro es casa y comida. Después, si le damos tres mimos más o tres mimos menos, eso es secundario a lo básico que es casa y comida. Y recreación, paseo. El paseo sí es fundamental. Ir con el dueño es recrear ese momento de ir a cazar, ¿sí? Vas con el líder de manada, no cazan nada en la calle, pero vuelven y el animal come. Y después de comer, tuvo un mínimo desgaste, un mínimo estrés, entonces ese contraste de actividad y descanso es fundamental. Condición corporal ideal magra. Esto es algo que yo vengo en soledad por ahora, marcando que para mí los perros de vida urbana no deben tener reservas grasas. Porque no es que si se enferma esas reservas grasas le van a salvar la vida, no es así. Lo que le va a salvar la vida es no tenerlas porque no se va a enfermar de las patologías de curso crónico que veo más a menudo. ¿Sí? No van a dejar de comer, entonces no es necesario el reservorio graso. Y encima el reservorio graso tiene produce sustancias inflamatorias. Como significado quiere decir que si almacenó grasa es que sobrecargó al tubo digestivo y lo hizo trabajar más, lo mismo a sus riñones, los hizo trabajar más. Se intoxicó más si dentro de esas cosas que lo hicieron engordar hay algo que es tóxico, ese tóxico dañó más el hígado, tuvo que trabajar más el hígado y el riñón para detoxificar eso, ¿sí? Entonces es muy importante, el modelo es el galgo, nada más que el galgo tiene piel fina y pelo corto, entonces se ven más los huesos, pero es básicamente, por eso digo, reservas grasas visibles y o palpables, sin reservas grasas. O sea, uno no, en las zonas donde hay huesos visibles, quiere decir que no hay grasa. La fruta como único snack saludable. A veces muchas veterinarias parecen kioscos de las góndolas que hay de golosinas. La mayor parte tiene trigo, que es un alergeno potencial, y aunque no lo tuviera, son relativamente secas con una baja cantidad de humedad. Eso hace que la concentración de calorías sea extrema y que no tomamos dimensión que para un perro de 5 kilos un bocado de estos típicos es como si yo me comiera una bola de fraile, un paquete de galletitas entero, así de una. Que coma rápido no quiere decir que comió poco, ¿sí? Sino que desgracia la capacidad que tienen de tragar rápido, nada más. Después, bueno, control de peso estricto, periódico, eh, para evaluar las modificaciones de las cantidades de alimentos, ¿sí?
Y esto es importante, el hambre o falta de apetito no son indicadores para aumentar o reducir cantidades, ¿sí? Sino la evolución de peso. Si come poco pero mantiene peso, quiere decir que las cantidades que come son las adecuadas, ¿sí? Y lo mismo si tiene hambre. Si te pide más pero no baja de peso, quiere decir que está bien, estamos en la cantidad justa. Es así, el hambre, hay perros que no tienen apetito, que para el dueño no tienen apetito, pero en realidad el dueño le sirvió más comida de la que necesitaba y el perro por suerte se autorreguló en las cantidades y es el dueño que tiene la necesidad de darle más comida porque piensa que era poco. Nuestro tamaño es demasiado grande con respecto a nuestras mascotas y por eso siempre nos parece poco los que comen ellos. Bueno. Y para terminar, como cambio de paradigma, como resumen, básicamente es esto. Es un paciente mío que lo hice bajar de peso, fíjense, desde noviembre de 2024 a octubre de 2025, bajó 8,6 kilos y fíjense la diferencia de condición corporal. ¿Sí? Esto es una condición corporal normal, fíjense ese pliegue inguinal bien marcado, la forma de S de la silueta, cómo se le nota la arcada costal, sutilmente las costillas. La llegada de la cintura al tórax en forma de ángulo obtuso, sí ven cómo se abre, pero hay un punto de inflexión ahí de separación, ¿sí? Bien marcado los bordes, fíjense los bordes de la cintura, como acá se angulan, acá no hay diferencia. Eh, ¿Y qué más? Y fíjense cómo se notan las puntas de los procesos espinosos. Se notan las últimas costillas y a este nivel no se ve bien, pero se tiene que palpar y ver fácilmente las crestas ilíacas. Entonces, el objetivo, el cambio de paradigma es prevenir la malnutrición, no la desnutrición. ¿Por qué no la desnutrición? Porque no se van a desnutrir. E incluso aquellos animales que uno encuentra en la calle con un peso subnormal, tal vez no están muy lejos del peso normal y no están tal vez desnutridos, porque seguramente alguna proteccionista, alguien lo estuvo 2 días en la calle deambulando y ya alguien lo encontró, lo rescató y ya le encontró un dueño. O sea que en definitiva la posibilidad de aún de ciertos perros de la calle de pasar, llegar a desnutrirse no llega porque hay mucha conciencia social y ya la gente junta perros y adopta perros todo el tiempo. Así que bueno, para finalizar les dejo acá el- los libros, estos dos libros para los cuales pude estudiar en detalle la evolución, lo que es el comportamiento del lobo en estado salvaje, especialmente en este libro de Wolf as a Carnivore. Y quédense con esta imagen, el lobo, la cara de tengo que comer y esta es en medio de la nieve, fíjense, frío, sin comer y corriendo detrás de los herbívoros. Así que bueno, muchas gracias. No olvidé de hacer una diapositiva final con las direcciones, todas mis redes sociales, pero fácilmente me encuentran. Mi página web es www.docgordillopetnutrition.com.ar. En Instagram también está igual, docgordillopetnutrition.com, docgordillopetnutrition. Así que, y mi WhatsApp es 11 44 11 27 70 si me quieren escribir y mandar un mensaje. Así que, bueno, esto es todo y eh, nos vemos. Ahí dejo de compartir y detengo la grabación. Hasta luego.